Buenos días otra vez, ¿verdad? Quiero que oremos un momento. Señor Jesús, hoy nos queremos acercar a tu palabra. Queremos hacerlo con humildad y con reverencia. Reconocemos que tu palabra no solo informa nuestra mente, Dios, sino también transforma nuestro corazón. Espíritu Santo, te pedimos que hoy abras nuestro entendimiento. Enséñanos a discernir tu reino. Enséñanos, Dios, a vivir bajo tu gobierno. Ayúdanos, Dios, porque te necesitamos. Enséñanos, Señor, a reflejar tu corazón, el corazón del Padre, en la manera en que vivimos. Y Dios, toma control de nuestros pensamientos, de nuestra vida, Señor. Y forma en nosotros una cultura de generosidad que refleje tu carácter. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy es un domingo, creo, muy significativo. Yo siempre he dicho que en nuestra cultura, sobre todo en Latinoamérica, no somos muy dados a sacar esta semana que inicia hoy, lo que llamamos Semana Santa, y meditar en ella. Pensamos que Semana Santa es un tiempo para vacacionar. Eso sucede en todos los países, en Latinoamérica, no así en otros países, que es donde más las iglesias están con personas, con gente que vienen a celebrar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que es un domingo muy significativo en el calendario cristiano. Si no lo sabían, así es. ¿Recordamos el domingo de qué? El domingo de Ramos, el día en que Jesús entró en Jerusalén. Ese momento en que la multitud empezó a gritar: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Jesús entrando en Jerusalén y la gente gritaba. El texto dice que las personas agitaban ramas de palma, mientras otros extendían sus mantos sobre el camino. Había celebración, había expectativa, había emoción. Amigos, ¿qué está pasando con nuestras vidas? ¿Qué está pasando que nosotros no tomamos esto como algo significativo para nosotros? Detrás de ese momento había una realidad mucho más profunda. Jesús no estaba entrando a Jerusalén solo como un maestro admirado. No estaba entrando solo como un hacedor de milagros. No estaba entrando solo como una figura religiosa popular. Jesús estaba entrando como rey. Y eso cambia toda la perspectiva nuestra, porque cuando Jesús entra como rey, no solo cambia la historia, también confronta el corazón de la gente. Y amigos, Domingo de Ramos no es solo una escena hermosa para recordar, es una revelación de quién es Jesús. Pero también es una pregunta que se abre para todos nosotros, y es esta: ¿realmente lo hemos recibido a Él como rey? Piensa en esto. ¿Realmente tú has recibido a Jesús como rey? ¿Realmente celebras un día como hoy recordando a nuestro Señor Jesucristo? Ahora, ¿por qué hago esta pregunta? Porque, escúchame lo que voy a decir, es muy posible celebrar a Jesús y no rendirse a Jesús. Es muy posible cantar Hosana y aún así seguir gobernando nuestra propia vida. Es posible estar cerca de la multitud y aún así no haber discernido quién es el que viene en el nombre del Señor. Esto es muy posible. Y lo veo en muchas partes del mundo. Y por eso este mensaje quiere llevarnos primero a mirar a nuestro Rey. Porque si vemos correctamente al Rey, entendemos correctamente la respuesta que Él merece. Y quiero también conectar esto con algo que hemos venido haciendo como iglesia. Ustedes saben que durante este año como iglesia, lo dije antes, hemos planeado presentar cada mes uno de los ministerios de esta familia, de la viña. No solo para informar, sino para que la iglesia conozca más lo que hacemos en este lugar. Y también para que cada persona pueda discernir dónde servir, dónde involucrarse y cómo participar en la misión de esta casa. Porque sabe una cosa, el servir edifica, el servir a Dios nos da crecimiento. Y en las 2 últimas semanas el ministerio que hemos estado presentando es el que ya ustedes conocen, que ahorita oré por ellos. Este equipo es el de misericordia y evangelismo.
Se ha estado enfatizando su importancia y mostrando que no solamente es un ministerio periférico, sino es una expresión muy importante del corazón de Dios en medio de nosotros. Eso es el ministerio. Jesús vino por los quebrantados de corazón, por los humildes, por los pobres, por los necesitados. Él vino por eso. Y hoy, en Domingo de Ramos, quiero cerrar esa presentación mensual con esta enseñanza. Porque escúcheme bien, cuando estaba yo pensando en esto, yo dije, Señor, no es casualidad que hablemos de misericordia y evangelismo en un día como hoy, en Ramos. No es casualidad. No es ninguna casualidad que en el día en que recordamos la entrada del Rey, estemos también hablando de una iglesia que debe reflejar el corazón de ese Rey. Y para entenderlo mejor, tenemos que conectarlo con la serie que estamos, que es oración y discernimiento del reino de Dios. Y esta serie parte de una convicción teológica muy importante, y es que el mensaje central de Jesús fue el reino de Dios. Ese fue su mensaje. Véalo en Mateo 4:17. Dice ahí que desde que comenzó Jesús a predicar, Él decía, arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Amigos, el reino de Dios no es solo un concepto teológico, no es solo una idea religiosa, no es solo una frase bonita para ponerle a una serie de mensajes. El reino de Dios es Dios gobernando, es Dios tomando su lugar como rey, es Dios reordenando lo que el pecado desordenó, es Dios restaurando lo que fue dañado, es Dios trayendo su justicia, su paz y su vida a este mundo que bien la necesita. Estamos en caos. Mientras nosotros estamos acá, el mundo no está quieto, se está moviendo. Tenemos una guerra en Medio Oriente. Hay hambrunas, hay necesidades. Y por eso cuando el reino de Dios invade una vida, algo comienza a reordenarse. El reino reordena nuestras prioridades, reordena nuestras relaciones, reordena nuestra manera de ver el poder, reordena nuestra manera de ver el éxito. Él viene a reordenar nuestra manera de ver a las personas y reordena también nuestra respuesta a Jesús como Rey. ¿Realmente tú estás respondiendo a Jesús como lo que Él es, el Rey de nuestra vida? Es cuando esta iglesia debe de estar más llena. Ahora, está bien pasear, no estoy en contra de eso. Pero recordemos esta semana realmente. Es importante hacerlo. Aquí es donde el Domingo de Ramos nos ayuda de una manera muy especial. Porque si queremos entender cómo es el reino de Dios, tenemos que mirar cómo es el Rey. Si queremos entender qué clase de pueblo forma el reino, tenemos que observar qué clase de Rey es Jesús. Porque el reino siempre refleja el carácter de su Rey. Por eso quiero que miremos el primer detalle de esta escena. Y es cuando el rey entra con humildad. Ahora, ¿de dónde saca eso? Mateo 21:5 dice, digan a la hija de Sión, mira, tu reino viene hacia ti humilde y montado en un burro, en un pollino, cría de bestia de carga. Familia, yo no sé ustedes, ese detalle es profundamente significativo. Escuchen bien, en el mundo antiguo, cuando los reyes entraban a una ciudad, a conquistarla, entraban montados en un caballo, no en un burro. El caballo era símbolo de guerra, de poder, de fuerza impuesta, de dominio político, de triunfo militar. Pero cuando el rey venía en paz, venía montado en un burro. Y Jesús, en un día como hoy, porque escúcheme bien, en el calendario judío es exactamente ese día. En un día como hoy estaba mostrando algo radical. Su reino no sería como los reinos de este mundo. Su reino no avanzaría por la espada. Su reino avanzaría por el sacrificio. Su reino no dominaría. Su reino serviría. Y aquí hay una verdad bíblica muy importante. El reino de Dios viene con autoridad, pero con la forma de un cordero. Viene con poder, pero no con violencia. Viene con gobierno, pero no con arrogancia. Viene con la fuerza del Espíritu Santo, pero expresada en humildad, en servicio y en entrega.
Esto es exactamente lo que Pablo describe en Filipenses 2 cuando habla de Cristo. Dice: quien siendo por naturaleza de Dios no consideró a ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por lo contrario, dijo, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo. Y me encanta esta paráfrasis de Mesa. Dice: no se aferró a sus privilegios, sino que se vació a sí mismo y tomó la condición de siervo. Familia, qué rey tan distinto tenemos, qué rey tan diferente del sistema del mundo, qué rey tan hermoso es Jesús. Ese es el tipo de rey que nosotros seguimos, un rey humilde, un rey generoso, un rey que da la vida por otros. Yo estoy cansado de mirar, de observar cómo la iglesia de Jesucristo se ha transformado en un lugar para que una o dos personas o tres o no sé se realicen, se sientan con poder, se sientan exitosos. Déjame decirles, eso es basura. Si ese es el rey al cual seguimos, el que describe este versículo, entonces nuestra vida también debe de reflejar su carácter. Escúcheme, no podemos decir que seguimos a un rey humilde y vivir como si todo girara alrededor de nosotros. No podemos hacerlo. No podemos seguir o decir que amamos al rey, a este rey generoso, y vivir dependiendo o defendiendo nuestro propio pequeño reino personal. O no podemos decir que pertenecemos al reino de Dios y continuar pensando como el sistema de este mundo. Porque saben que a veces el mundo nos enseña que el grande, el que tiene éxito, es el que acumula, es el que tiene más, es el que controla más, es el que no necesita a nadie. Pero Jesús enseña lo contrario. En su reino, el grande es el que sirve. El fuerte es el que se entrega. El maduro es el que aprende a dar. Esa es la lógica del reino. Amigos, si Jesús hubiera entrado como los reyes de este mundo, quizá la reacción de esta multitud habría sido otra. Pero como entra como un rey humilde, como entra como un rey de paz, como entra como un rey que viene a servir y a entregarse, la gente entonces comienza a responder con honra. Y esto es muy importante, porque cuando el corazón reconoce al rey, la respuesta natural es honrarlo, ¿sí o no? Y eso es exactamente lo que vemos en el siguiente detalle de la historia. Cuando la multitud extiende los mantos en el camino para honrar a ese rey. Mateo 21:8 dice: una gran multitud tendía sus mantos sobre el camino, mientras otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tal vez usted no entienda esto. Tal vez sí, pero en aquella cultura, extender el manto en el camino era un gesto de honor que se hacía a un rey. Era una forma de decir: reconocemos tu autoridad, reconocemos tu reinado, reconocemos que tú mereces respeto y honra. Y amigos, esto no era algo superficial. El manto no era una prenda más, era una de las posesiones más importantes que una persona tenía. Era parte de su vida diaria. Era una cobertura, era un abrigo, era una comodidad y en muchos casos era también una de las pocas pertenencias de valor que tenía una persona. Y sin embargo, cuando Jesús pasó, muchos tomaron lo que tenían y lo pusieron en el camino. Nadie los obligó, nadie los presionó, nadie pasó recogiendo los mantos, nadie hizo una campaña. Fue una respuesta espontánea del corazón. Ellos estaban diciendo: el rey merece honor. Y aquí hay una enseñanza muy clara para nosotros. Cuando el reino de Dios viene y toca el corazón de una persona, algo parecido comienza a suceder. Comenzamos a reconocer que Jesús es rey. Y cuando reconocemos que Jesús es rey, comenzamos a honrarlo con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestros dones, con nuestros recursos, con nuestras decisiones, con nuestras prioridades. Y la generosidad se convierte en una forma práctica de decir: Jesús, tú eres mi rey. Viendo hoy a la entrada
Lo que pusieron ahí, cómo la gente estaba viniendo a dejar para el necesitado. ¿Vieron ahí? Digo yo, esto es la respuesta de un corazón rendido al Rey. Esto es lo que Dios nos mandó a hacer. Amigos, no damos solo porque nos toca, no damos solo porque es lo correcto, no damos solo por disciplina externa, damos porque hemos visto al Rey y le honramos a Él. Y cuando uno ve al Rey, el corazón empieza a buscar formas para honrarlo a Él. Y aquellos mantos nos recuerdan que la generosidad no es solo una transacción, es una expresión de adoración al Rey. No es solo dar algo, es honrar a alguien. Pero Domingo de Ramos no nos muestra solo una honra simbólica, no. Porque no solo hubo mantos en el camino, ¿qué más hubo? Hubo un recurso puesto a disposición del Rey. ¿Qué fue? ¿Cuál creen ustedes que fue? ¿Han leído esta historia? ¡El burro! ¿Quién me dijo burro? Ah, vale pues. Entendí, no sea burro. Como a mí me dice burro La Paz. Estoy mintiendo, reina. Cuando hago algo incorrecto me dice burro. Pero así la amo. ¿Cuántos aman a su esposa? Aunque le digan burro. El burro prestado para el Rey. ¿Y sabe lo que eso simboliza? Cuando el Rey no usa lo que le entregamos a Él. Mateo 21 dice: vayan a la aldea que tienen enfrente y enseguida encontrarán una burra atada y un pollino con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Luego Jesús añade algo muy interesante. Dice: si alguien les dice algo, díganle que ¿qué? Que el Señor los necesita. Esa frase es profundamente reveladora. El Señor los necesita, familia. Jesús no tenía un burro propio, como mi esposa. Él no tenía un burro propio. Alguien tuvo que prestarle el burro. Alguien tuvo que estar dispuesto a decir: lo que tengo puede ser usado por el Señor, por Dios. Y quiero que pensemos en eso por un momento. Ese burro probablemente era parte del trabajo de alguien. Tal vez lo usaban para transportar carga, tal vez era parte de su sustento diario, o tal vez era un recurso necesario para su casa. Pero cuando escucharon que el Señor lo necesitaba, lo entregaron. Y eso nos enseña algo muy importante sobre el reino. A veces lo que Dios nos pide no es lo que nos sobra, sino lo que valoramos. Ahora piensen en esto por un momento. Ese burro prestado se convirtió, en parte, en uno de los momentos más importantes de la historia. Ese burro llevó al Mesías hacia Jerusalén. Ese burro llevó al Rey hacia la semana que cambiaría la historia del mundo. Pero todo comenzó porque alguien estuvo dispuesto a decir: Señor, lo que tengo está disponible para ti. Familia, este es un principio profundo del reino de Dios. Dios usa lo que el pueblo le entrega. Cuando alguien le entrega su tiempo, Dios lo usa. Cuando alguien entrega sus dones, Dios los usa. Cuando alguien entrega sus recursos, Dios los usa. Cuando alguien entrega su casa para servir para un grupo pequeño, Dios lo usa. Cuando alguien entrega su compasión para ayudar a otros, Dios lo usa. O cuando alguien entrega su experiencia para formar, Dios lo usa. O cuando alguien entrega su mesa para recibir a otros, Dios lo usa. Amigos, en el reino de Dios la pregunta no es cuánto tenemos. La pregunta es si estamos disponibles. ¿Cuántos están disponibles para Dios? A ver, levante, ayúdenme, nunca hago esto, levante la mano. Pero pronto abriremos más grupos de casa. Para que usted invite a sus amigos y pueda presentarles a Jesús de una forma práctica, no religiosa. A invitarles un café, un chocolate, sin decirles burro. Me diste hoy una, mi amor, para poder. Entonces, la pregunta no es que cuánto tienes,
Es cuánto está disponible para Él, porque muchas veces Dios no comienza con lo grande, comienza con lo disponible, no comienza con lo impresionante, comienza con lo entregado. Ese burro prestado nos recuerda algo poderoso. Dios puede usar cosas aparentemente pequeñas para hacer cosas eternas. ¿Lo vuelvo a decir? Dios puede usar cosas aparentemente pequeñas para hacer cosas eternas. Estamos de paso en este mundo. Todo lo que tenemos aquí se va a quedar. Todo. Y esto conecta muy bien con el ministerio de misericordia y de evangelismo, porque muchas veces las personas piensan: yo no tengo mucho que dar, yo no sé si podría hacer gran cosa, yo no soy pastor, yo no predico, yo no tengo grandes recursos. Pero tal vez el Señor no te está pidiendo algo grande a tus ojos. Tal vez solo te está diciendo: lo que tienes, ponlo a mi disposición. Amigos, escuchen, un vaso de agua en mis manos es solo un vaso de agua, pero en manos de Jesús puede convertirse en un acto de amor. Un almuerzo en mis manos no es únicamente comida, pero en manos de Jesús puede abrir una puerta al evangelio. Un recurso entregado a Dios nunca se queda en lo natural, se conecta con lo eterno. El sistema nos enseña a acumular, ¿sí o no? Debemos de ser buenos mayordomos con lo que Dios nos entrega, eso está bien, de acuerdo. Pero no debemos olvidar que Dios nos mandó a dar al necesitado. Ahora bien, si el burro prestado nos enseña que el rey puede usar lo que le entregamos, entonces la pregunta siguiente es muy natural. ¿Cómo aprende el pueblo de Dios a entregarle al rey lo que tiene? ¿Cómo se forma esta mentalidad de reino? ¿De qué forma se rompe esa idea de que todo me pertenece solamente a mí? Y aquí entramos en algo muy importante, y lo voy a tocar someramente. Sabe que este tema nunca me gusta tocarlo, porque la Biblia no nos deja en la incertidumbre. La Biblia nos enseña un orden espiritual para dar. Y el primer lugar donde ese orden se hace visible es en el diezmo. ¡Ups! El pastor nunca habla de eso. Aquí es donde el tema de generosidad entra en su lugar correcto. No como el centro del mensaje, sino como una respuesta al corazón del rey. Honrar al rey también con lo que administramos. Proverbios 3:9, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Escúcheme bien, no soy persona que le gusta hablar de esta área. Todos me conocen, ¿verdad? No vendemos el favor de Dios. El favor de Dios no se compra. Es gratuito en el nombre de Jesús. Aquí no se venden milagros. Oramos y Dios hace milagros. Eso es diferente. Pero quiero que observen algo importante. El texto no comienza hablando de cantidades, comienza hablando de honra. Por eso cuando hablamos de ofrendas o diezmos, no estamos hablando solo de un mecanismo, estamos hablando de una forma de honrar al rey. El diezmo en su lugar correcto no es el centro del Domingo de Ramos, pero sí es una expresión de un corazón que reconoce al rey. Es una forma práctica de decir: Señor, tú eres primero. Señor, todo viene de ti. Señor, no quiero vivir como si yo fuera la fuente. Abraham en Génesis 14 diezmó como respuesta de honra y gratitud, incluso antes de la ley. Dije, no me iba a detener mucho aquí, pero Génesis 14:20 dice: y Abraham le dio el diezmo de todo. En Israel, escúcheme bien, el diezmo se conectó con la adoración, con el ministerio y con el cuidado de los vulnerables. Ahorita nos mandaron un mensaje estando por allá por Portugal, donde me mandaron unas fotos de una adulta mayor de 76 años que perdió el techo, el aire aquí en Palmares. Y yo digo: Señor, tenemos que hacer algo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer algo por esa persona. Como dice en Costa Rica, en esta iglesia: coyol partido, coyol comido. Así somos acá, y si ustedes quieren ver eso lo pueden preguntar. Hay gente vulnerable, y Jesús en Mateo 23 no anuló el principio, corrigió el corazón. Vea, ¿qué aflicción les espera? Maestros de la ley, religiosos y fariseos, hipócritas,
pues se cuidan de dar el diezmo, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Iglesia, ¿qué importante es eso? Jesús no está en contra de la honra, está en contra de una religión sin corazón. Por eso en este día no queremos hablar de dar desconectado del Rey. Queremos hablar de una vida rendida al Rey, y dentro de esa vida rendida también aprenderemos a honrarlo con lo que administramos. Pero el Rey no solo forma a un pueblo que lo honra, forma un pueblo que se parece a su corazón. Y ahí entramos en el núcleo más fuerte para este mes. Ya hablé un poquito de lo que no me gusta hablar, pero los de la Junta Administrativa me dicen: necesitas hablarlo de vez en cuando. ¿Qué hacemos? Aquí entramos a esto: misericordia y evangelismo, el corazón del Rey hecho visible. Escúcheme bien. El Espíritu del Señor está sobre mí. Son palabras de Jesús. Lucas 4. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amigos, escúcheme. El reino toca la vida real de las personas. No solo habla, toca. No solo explica, sana. No solo anuncia, restaura. Y por eso el ministerio de misericordia y evangelismo no es un accesorio en esta iglesia, es una expresión del corazón del Padre. Santiago 2:17 dice: así también la fe por sí sola, si no tiene obras, ¿qué dice? Está muerta. Y Juan 3:18 dice: queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y verdad. Como lo dije al principio, en las 2 últimas semanas hemos venido hablando sobre este ministerio, porque queremos que quede claro que no es una idea secundaria, sino parte del testimonio de la iglesia. Eso es el ministerio de misericordia y evangelismo. Amigos, queremos una iglesia que no solamente cante, sino que toque vidas. Que no solamente hable del amor de Dios, sino que lo haga visible. Una iglesia que no solamente anuncie que Jesús es Rey, sino que refleje la compasión de ese Rey en medio del cantón de Palmares y hasta lo último de la tierra. Apenas estuvimos en Panamá. Hemos hecho viajes a muchos países. Esta iglesia. Y quiero que tú te anotes el próximo año en una iglesia, no quiero decir cuál, seguro se van a imaginar, no pequen. Una familia estaba atravesando un momento muy difícil. El padre había perdido su trabajo, las deudas se estaban acumulando, la presión emocional en el lugar era enorme. Y un grupo del ministerio de misericordia de esa iglesia decidió visitarlos. Le llevaron alimentos, oraron con ellos, escucharon su historia. No llegaron a impresionar, no llegaron a juzgar, simplemente mostraron el amor del Padre, el amor de Dios. Esa familia comenzó a venir a la iglesia, primero con curiosidad, luego con apertura. Meses después, el padre entregó su vida a Cristo. Y un día ese hombre dijo algo que espero que no lo olvides tú. Él dijo: yo no vine a Cristo porque alguien me dio un tratado, que no es malo hacerlo. Yo vine a Cristo porque alguien me mostró el amor de Dios cuando más lo necesitaba. Ese es misericordia y evangelismo trabajando juntos. Eso es el reino tocando la vida real. Y eso nos dio a uno de los momentos más profundos del domingo de Ramos, para ir terminando. Dice ese texto que el rey lloró por la ciudad. Lucas 19. El rey que lloró por la ciudad. Es el último punto. Dice: cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad, ¿y qué pasó? Y lloró por ella. Amigos, escúchenme bien. Vean la escena. Mientras la multitud celebraba, Jesús lloraba. Jesús vio una ciudad que no discernía el tiempo de su visitación. Vio una ciudad religiosa, pero no rendida al Rey. Vio una ciudad espiritualmente perdida. Y dice la palabra que Jesús lloró. Eso nos muestra el corazón del Rey. No solamente recibe palmas, también llora por la ciudad.
Y si ese es el rey que seguimos, no podemos ser una iglesia indiferente. No podemos celebrar a Jesús y no tener compasión por los perdidos. No podemos hablar del reino y no movernos en misericordia. No podemos decir: Jesús, tú eres el rey, y no disponernos para la sumisión. Sumisión no es que estemos en estas 4 paredes, mi amigo. Aquí celebramos juntos, adoramos juntos, pero la tarea nuestra está afuera. Ustedes saben que somos una familia que toda la vida hemos servido en las misiones transculturales. Antes de estar en el movimiento de la viña y aún después. Nos encanta ir a los pobres. Ahora vimos tanta necesidad que vimos una persona en un lugar X, no importa. Estaba la temperatura muy baja. Y no sé si estaba sin ropa, pero era un hombre, las piernas se le veían sin pantalones y con una sábana encima, temblando en media calle. La Paz, ya saben, ya la conocen. Gracias. Quería quitarse y dárselo, etcétera. Y puedo contarle una tras otra cómo decía: Señor, pero ¿qué estamos haciendo? Y no tenemos que ir lejos. Ya les hablé ahorita de una situación que está pasando esta persona adulta mayor que no conocemos, pero tenemos que ir a hacer algo por ella. Familia, Domingo de Ramos nos muestra un rey humilde, un rey que merece honra, un rey que usa lo que le entregamos, un rey que forma un pueblo compasivo, un rey que llora por la ciudad. ¿Usted ora por Palmares? ¿Por este cantón? ¿Por cada distrito? Un rey que llora cuando iba a Jerusalén. Y si ese es tu rey, entonces la respuesta correcta de la iglesia es honrarlo, rendirle la vida, poner a su disposición lo que tenemos, tiempo. Aquí ocupamos gente que tenga tiempo para servir al Señor. Él quiere que crezcamos en compasión y que nos unamos a su misión en esta ciudad. Eso es lo que quiere el Señor. No quiero ponerme a contar historias porque no es el momento, pero sí quiero que oremos. Quiero que cierres tus ojos ahí donde tú estás. Y quiero orar. Señor, aquí estamos delante de ti. No queremos solamente celebrarte, Dios. Queremos rendirnos a ti como Rey. Y te pedimos, Señor, que reordene nuestro corazón, Dios. Que sanes nuestras motivaciones, Señor. Que nos des compasión por esta ciudad. Que nos enseñes a honrarte y que formes en nosotros una cultura de generosidad que refleje tu reinado. Oro esto, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora quiero hacer algo. Antes de finalizar. Tal vez la respuesta para algunos es muy simple y muy profunda. Tal vez quieres decirle a Él: Jesús, quiero recibirte no solo como Salvador, sino como un Rey. Y tal vez para otros que están acá, la respuesta es poner a Dios primero también en lo que administran. Es crecer en honra, es crecer en generosidad, no sé. Y tal vez para otros la respuesta es unirse al ministerio de misericordia y de evangelismo, porque el Rey está diciendo: lo que tienes, ponlo a mi disposición. Si ese es tu caso, al final de la celebración puedes acercarte al stand del ministerio. Y ahora, familia, Dios está formando una comunidad del reino, una iglesia que reconoce a su Rey, una iglesia que lo honra, una iglesia que le rinde la vida, una iglesia compasiva, una iglesia misionera, una iglesia que bendice a su ciudad, una iglesia que extendió sus mantos, una iglesia que presta su burro, una iglesia que puso lo que tenía a disposición del Rey. Eso quiere formar acá, una iglesia que ama a los necesitados, una iglesia que llora por su ciudad. Señor, forma en nosotros una cultura de generosidad que refleje tu corazón y que haga visible tu reino en nuestra ciudad.
en el nombre de Jesús. Y quiero orar por otra cosa. Porque hay muchos que tienen temor al futuro, que tienen una mentalidad de escasez. Dios es un Dios de abundancia, y no hablo solo en lo material, hablo en todo sentido. Quiero que pongas tu mano en tu corazón y vamos a orar por esto. Que Dios cambie nuestra vida. Medita por un momento, ahí donde estás. Medita por un momento. Señor, queremos honrarte, Dios. Espíritu Santo, ven. Señor, oramos que tu provisión llegue, Dios, al que necesita. Oramos, Dios, por sabiduría financiera. Oramos por oportunidades. Oramos por orden. Oramos por paz en medio de la presión, Dios. Tú conoces los corazones de las personas que están hoy aquí. Rompe toda mentalidad de escasez. Rompe todo el temor al futuro. Rompe todo yugo de ansiedad económica. Y declaramos que esta iglesia vivirá confiando en tu provisión. Oramos esto en el nombre de Jesús. Tal vez hoy Dios está hablando a tu corazón. Tal vez Dios quiere llevarte a dar un paso más. No sé. Tal vez Dios quiere que reordenes tu corazón en alguna área. No sé. Tal vez Dios quiere usar tu tiempo, tu compasión, tus dones en el ministerio. Aquí en la iglesia, en cualquier ministerio, no sé. Si sientes ese llamado, búscame. Porque aquí queremos ayudarte a encontrar tu lugar. Aquí todos jugamos, como decimos en la viña. Dios, bendigo a tu iglesia. Y hablo sobre ellos, Señor, abundancia. Que tu Espíritu Santo, Dios, traiga convicción a sus vidas de que tú eres un rey de amor, un Dios, un rey de compasión, un Dios de misericordia. En el nombre de Jesús, amén, amén. Dale un aplauso al Señor. Quiero confesarme, cuando estuve pensando en el día de Ramos y Dios me habló de que hablara de esta parte de los diezmos y ofrendas, luché mucho en mi corazón, porque no me gusta hacerlo. Pero quiero que te lleves esto en tu corazón. Dios quiere usarte con tus dones, tu tiempo, tu talento, los recursos. La otra semana estaremos celebrando la resurrección del Señor. El miércoles hay noche de adoración. Vamos a estar adorando a Dios por lo que Él hizo. Tendremos la próxima semana cena del Señor para recordar acá, pero de una forma diferente. Quiero que invites y que a los hermanos que no vinieron, que están en casa observándonos, que vengan. Ojalá que vengan todos. Yo sé que en Semana Santa se merma la asistencia a la iglesia, pero quiero pedirles de favor que vengan a celebrar la resurrección de aquel que un día dio la vida por nuestros pecados. Vamos a celebrar la otra semana en grande. Invita a un amigo, ¿de acuerdo? Y venga para adorar también el miércoles. El miércoles les esperamos. Que Dios me los bendiga. Les amamos mucho, ya lo saben. Y de veras, les extrañamos un montón. Dios les bendiga. Pasen una linda tarde.